El doctor Ramiro García Falconi es un conocido y reconocido penalista, defensor, entre otros, del caricaturista Bonil en los juicios que le entabla el gobierno. Es además columnista del diario El Universo, columna en la cual afirmó recientemente que la caída de popularidad del presidente y la caída de su credibilidad no se debe a que haya empezado a mentirnos. Palabras del doctor García Falconi: nos mintió desde un principio. Él está aquí hoy en la República.es. Jorge, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por aceptarlo. Usted lo acusa al presidente de ser un mentiroso. Bueno, yo creo que el presidente no necesita que se lo acuse, él se pone en evidencia cada tanto. Y más que mentiroso, yo creo que ha llegado a un punto en el que él se cree sus propias mentiras. Empezamos a ver, siempre tuvo dejos de mesianismo, pero empezamos a ver ya cosas un poco ya más graves, ¿no? ¿A qué se refiere? Expresiones como: yo ya no soy yo, sino soy todo un pueblo, o mi vida ya no es mía, ya es del pueblo. A ver, un ratito. O sea, eso es ubicarse uno mismo en un altar y un pedestal. O sea, se cree un profeta, un mesías, sí, un redentor. Y luego se topa con un niño que le hace una mala seña y pierde la cabeza. Entonces, bueno, a ver, si quiere que le demos el lugar de estadista, actúe como estadista. Ajá. ¿Verdad? No como un matón de barrio. Ahora, pero usted dice, nos mintió desde el principio. O sea, cuando llegó al poder ya empezó a mentir. Sí, yo creo que sí. Y creo que hay primero una distancia enorme entre el Rafael Correa de 2007 y el Rafael Correa actual. Y cuando hablo de Rafael Correa no solamente hablo de la persona, sino del proyecto de gobierno. Uh-huh. ¿Y cuál es peor, el del 2007 o el de ahora? Bueno, yo creo que ha ido degradándose, pero además del desgaste propio del ejercicio del poder. Yo creo que se han ido evidenciando justamente estas faltas de coherencia, ¿no? Uh-huh. Justamente el presidente ha insistido en varias ocasiones en el valor de la palabra. Y yo creo que lo hace como una forma de negación psicológica, es decir, sé que estoy mintiendo y exijo que me crean, ¿verdad? Uh-huh. Y eso pasó desde un inicio. Usted recordará lo que pasó con el tema de Angostura. El presidente decía que ninguno de su gobierno había tenido ninguna relación con las FARC, y 3 días después sale su ex viceministro de Seguridad, este señor Chauvin, que además narró con lujo de detalles las 7 ocasiones en que se había reunido con alias Raúl Reyes. Uh-huh. Eso para empezar. O sea, esa ya fue una mentira de bulto de Correa. Claro, evidente, ¿no? Y varias. Mi primo sí tiene el título de economista, meto las manos al fuego. Se refiere al señor Pedro Delgado. ¿Verdad? Ya vuelve, se fue solamente a Miami a una fiesta de matrimonio. Creo que ha estado buena la fiesta porque llevan 2 años y pico y todavía no regresa. y entre otras, ¿no? O sea, claro. Todas las veces, y usted lo menciona en su artículo, todas las veces que ha amenazado con renunciar. Pero claro, como lo 15. que pasa es que, a ver, en esto es como el desgaste de pareja, ¿no? Es decir, aquellas cosas que en un inicio podía preocupar a la pareja, luego al ver que tiene a su lado a una persona que no cumple su palabra, que un poco farolea en términos de póker, y esto es lo mismo que pasa acá en la política. Es decir, en un inicio, cuando el presidente decía: si no pasa esto, si no hace esto, prefiero irme a mi casa y renuncio. Y todo el mundo salía, pero como plañidera, a llorar: por Dios, presidente, no renuncie. Le queremos, presidente, no nos haga esto. Le necesitamos, usted es imprescindible para este proyecto. Pero claro, después de 15 veces de amenazar y no haber renunciado nunca, entonces evidentemente esto ya no es ya no es un enunciado de principios, sino es extorsión pura y dura, es un chantaje político. Y no más que eso. Chantaje político. Pero por supuesto. Extorsión, son palabras duras. Por supuesto, es un chantaje a las funciones del Estado. O pasas de esta ley o renuncio. Eso es chantajear. Uh-huh. Eso es extorsión en política, en pareja, entre amigos, entre lo que sea. Eso es un chantaje puro y duro. Es decir, estoy jugando con la posición de la otra persona, o en este caso, peor todavía, de toda una función del Estado. Porque usted recordará que ha hecho esto en varias ocasiones refiriéndose al legislativo: si no me pasan estas leyes, yo me voy. Y entonces, a la final, obviamente, siempre ha prevalecido la voluntad del presidente. Más allá del tema de la palabra, esto termina socavando las bases mismas del Estado constitucional de derechos y justicia, porque en un Estado democrático no puede depender las funciones del Estado de la voluntad de una sola persona. Usted recordará, por ejemplo, en el tema de cuando se discutía el Código Orgánico Integral Penal, uno de los puntos que se atrevieron a poner en el tapete fue el del aborto. Uh-huh. Y ni siquiera la despenalización total del aborto, como sucede en varios países de Europa, España, por ejemplo, no, era la despenalización del aborto en mujer violada.
que creo que es un tema que se cae de lo obvio. A una mujer que ha sido violada no se le puede meter presa si es que decide abortar el producto de esa violación. Yo creo que desde la postura que la veamos, eso resulta recalcitrante. Sin embargo, usted vio que les tachó de traidoras, les hizo a sus propias asambleístas. Que además metieron el rabo entre las patas, se callaron y se fueron. Por supuesto. O sea, no se fueron, se quedaron. Bueno, hubiera sido que se hubieran ido. No. Debieron haberse con la ido. misma cara, se aguantaron la carajeada. Es más, después fue evidente cuando se salieron a la luz pública varios mails entre el presidente y su secretario jurídico, la forma en que les trataban. Usted recordará que usaban palabras muy gruesas como las mal atendidas, les decían, pero en peor. Ajá, sí, una grosería brutal. Sí, así se refería el secretario jurídico de las asambleístas de gobierno, no de las de oposición, de las de gobierno, que hicieron caseritas, ahí siguen. O sea, es decir, estamos en un punto en que ha habido tal relajamiento de principios en la estructura de gobierno, que ya los que se quedan no pueden decir que lo hacen por ideales o por ideología o por principios. Sino porque se quedan. Son coyunturas personales. Como decía Bonil, por el proyecto. Pero decía, por el proyecto arquitectónico, es decir, estoy haciendo otra casita, ¿no? Me estoy haciendo otra casita. Entre las mentiras que usted menciona, doctor García, están los constantes desafíos de Correa a sus adversarios a ir a las urnas, a resolver todo con el voto popular. Y de pronto llega el tema, un tema capital como el de la consulta popular y Correa busca desesperadamente que no haya consulta. Vea, ahorita los ejercicios de democracia directa son mala palabra para el régimen. ¿Por qué? Pues saben que la pierden. ¿Saben que la pierden? Pues están absolutamente seguros. Es decir, el gobierno en una coyuntura 1-1, es decir, consulta popular sí o no, la pierde y largo. Lo del 23 de febrero fue muy claro. Es decir, recuerde usted que el presidente esperaba meter por lo menos 20 capitales provinciales, me refiero a las alcaldías. 3 sacó. La más grande, Esmeraldas. 3. Perdió Quito, perdió Cuenca. En Guayaquil no la vio ni de lejos. En todas las ciudades grandes la paliza fue enorme. Y yo creo que esto fue Manta, Portoviejo, Machala. Es más, candidatos como el ex prefecto de Loro, Montgomery Sánchez, que ganaba con quien se ubicaba, perdió en Alianza País. Claro, se metió al gobierno y perdió. Y eso les pasó a un montón de figuras políticas que iban a Alianza País como una apuesta segura. Perdóneme que le interrumpo porque quiero más adelante hablar del horizonte político electoral que se ve. Quiero referirme al tema usted de las mentiras para entrar en otro tema. Usted, una de las mentiras que menciona en su artículo El valor de la palabra es el tema del IES. Usted dice, y esta es una cita textual. Hay un montón de actas firmadas por el presidente donde reconoce la deuda y ahora dice que no hay deuda. Usted dice textualmente, reconoció verbalmente y por escrito la deuda que el gobierno tiene con el IES y dice que hay compromisos firmados de su puño y letra. Que consta en redes sociales. Inclusive yo subí una foto de un acta firmada por el candidato Rafael Correa y después presidente Rafael Correa en 2006 o 2007, no recuerdo, en donde reconocía y se comprometía además con los jubilados al pago de esta deuda. Ahora dice que no Ahora hay dice deuda. Que es una deuda ficticia, que es sacar de... A ver, ojo, no reconocer la autonomía del IES es meterle al IES dentro de un mismo saco y convertirle en una caja chica del gobierno. Pero no se puede decir... Sin tener en cuenta, claro, ya poniéndose de abogado del diablo, bueno, es una entidad pública, por lo tanto tiene que entrar al presupuesto general del Estado. Hay que recordar que el IES tiene una naturaleza especial, que al IES van anclados, digamos, el ejercicio de varios derechos, entre ellos, sobre todo, salud, seguridad social y jubilación digna. Y esto no puede ser parte de un presupuesto general del Estado. Es decir, yo no puedo decir, voy a coger la plata de las jubilaciones para hacer un proyecto vial no se puede en el Oriente. Por sentido común o por impedimento legal. No se puede por impedimento legal. Ojo, con un adicional. Que no solamente, el IES ha sufrido un ataque desde múltiples sectores. O mejor dicho, desde varias aristas. Por un lado, por la vía legal se ha eliminado el 40% de aporte estatal a las pensiones jubilares. Esto prácticamente nos garantiza que a futuro estas pensiones jubilares van a tener problemas económicos. Entendiéndose a futuro, ¿cuándo?
ahí, bueno, yo no soy un matemático actuarial, pero entiendo yo que el problema vendrá de aquí al mediano plazo, digamos 10, 12 años, ¿verdad? Y esto no es pensar, y esto nos tiene que llamar también poderosamente la atención porque refleja una lógica inmediatista. Es decir, salgamos hoy del bache, ya después veremos. Ya luego los siguientes gobiernos verán qué hacen. Gastémonos toda la plata, tratemos en lo posible de que la gente hoy por hoy no sienta la crisis económica que se ha generado, no solo por la baja de precios del petróleo, porque ojo, hoy por hoy el petróleo está todavía mucho más alto que lo que estuvo en todos los gobiernos anteriores. Mucho más alto. Mucho más alto. Sí. Entonces no podemos decir que es culpa de la baja de precios del petróleo. No, a ver, un momentito. Lo que tuvimos, sí, fue 7 años de bonanza petrolera. Y la pregunta es, ¿qué hicimos con esa plata? Claro. Me dirán, bueno, ahí están las carreteras, de escuelas, de hospitales. Ha habido inversión social y eso se tiene que reconocer. Yo creo que el mayor favor que se le puede hacer al gobierno es no reconocerle los méritos. Ha habido inversión social, pero ha habido también mucho despilfarro y ha habido corrupción. Corrupción. Y eso resulta gravísimo. Y ha habido corrupción. Cada vez se maneja de forma menos transparente la cosa pública, los dineros públicos. Ajá. Hoy por hoy no sabemos ni siquiera cómo se está negociando la deuda externa ecuatoriana. No tenemos claros los montos, ya no se publica como antes en el registro oficial la deuda contraída. No, ahora ya no es público, ahora no sabemos cuánto de nuestro petróleo se prevendió a China, por ejemplo. No sabemos, claro. ¿Verdad? Entonces, todo esto nos tiene que llamar la atención y nos tiene que poner en alerta. Ahora, vuelvo al tema del IES. Y la otra cosa. Sí. Siga. El otro problema del IES es justamente el desconocimiento de la deuda. Pero cuando hablamos de desconocimiento de la deuda... Eso le quería preguntar. ¿Cuál Rafael Correa miente? ¿El que dijo que sí había una deuda o el de ahora que dice que no hay ninguna deuda? Bueno, evidentemente hay una incoherencia, ¿verdad? Porque no pueden estar los dos bien. Es decir, cuando algo es A y no A, hay un problema de lógica. Claro. Y yo creo que es el actual. Y creo que es el actual. El Correa actual es el que miente. Por supuesto. Y lo digo porque, como él mismo reconoce, el IES ha sido un comprador habitual de papeles del Estado, de papeles del gobierno. Estos papeles, cuando hablamos de papeles del gobierno, estamos hablando de deuda pública, ¿verdad? Usted como inversor, en este caso el IES como inversor, adquiere deuda a efecto de cobrarla con una tasa específica dentro de unos años. Bueno, pues, en otras palabras, lo que el presidente nos está diciendo es, todo lo que le vendimos al IES no le vamos a pagar. Y eso es grave. Y eso es, según dice usted... grave. Eso es gravísimo porque podría configurar el delito de estafa tipificado en el artículo 186 del Código Orgánico Integral Penal, que es inducir a una persona a realizar inversiones y ocasionarle perjuicio económico patrimonial. Y eso, dice usted, está penado con privación de la libertad de 7 a 10 años. De 7 a 10 años cuando los involucrados son los fondos de la Seguridad Social. En este caso, cuando ya el Ecuador tenga una justicia independiente, no la justicia del señor Yalc, sino una justicia independiente, legítima, ¿quién sería el que podría ser sujeto de pena de privación de libertad de 7 a 10 años? Bueno, quienes intervinieron, todos los que intervinieron en este proceso de venta, todos, porque tanto compradores como vendedores se encuentran involucrados en este tema. Los que intervinieron en el proceso de venta de papeles al IES y luego, por supuesto, los que han negado el pago al IES. Ojo, en este caso, más allá de que sea un ente público a otro ente público, no podemos decir que estamos sacando de un bolsillo para meter a otro bolsillo. El IES tiene que entenderse desde su autonomía. De lo contrario, estamos negando derechos fundamentales, estamos negando la seguridad social, estamos negando la jubilación digna, estamos negando el derecho a la salud de todos los afiliados. Nadie se opone todo lo contrario, celebramos la afiliación universal, por ejemplo, la afiliación de amas de casa. El problema es, bueno, ¿cómo lo vamos a financiar? Y asegurémonos, además, de que eso no termine desestructurando la seguridad social. Todos estamos de acuerdo en que las amas de casa tienen que estar afiliadas. Nadie se opone a esto. Yo creo que nadie en sus cabales va a decir no, que esto está mal, ¿no? Totalmente. Hay que protegerlas, desde luego. Pero sin lugar a dudas, y que tengan una jubilación digna, y que se reconozca el trabajo de la ama de casa como un trabajo especialmente fuerte y especialmente importante, además, porque es parte de la estructura. De ahí se genera la sociedad. O sea, de lo que hace la ama de casa, realmente se genera la sociedad. Hay dos grandes actores en una sociedad: las amas de casa y los profesores.
como difusores de cultura. Por eso, cuando a usted le preguntan cuál es su idioma, le preguntan cuál es su lengua materna. La primera difusora de cultura siempre es la mujer. Claro. Siempre es la mujer. Difusora de cultura religiosa, de cultura, bueno, en general. Y esto se tiene que proteger, en eso estamos totalmente de acuerdo. Pero no se puede poner esto como pretexto, de ninguna manera, para negar la deuda que se tiene con el IES y peor todavía para escatimar el 40% de aportes a las pensiones jubilares. Yo creo que lo que se está haciendo es disfrazando una medida para solventar crisis de medida protectiva de derechos. O sea, lo que usted me está diciendo es el gobierno se gastó la plata demasiado y ahora hace lo que puede para tratar de tapar el bache. Está raspando la olla. Dicho en términos así muy de calle, está raspando la olla. Doctor García Falconi, tengo que hacer un corte. Al volver le quiero preguntar cuáles serán las consecuencias políticas, sobre todo a mediano plazo, hablo de año 17, de este raspado de la olla. Hacemos ese corte, volveremos enseguida. El gobierno se gastó más de lo que debía, dice el doctor García Falconi, y ahora está raspando la olla, es decir, buscando recursos de cualquier parte para seguir manteniendo una estructura política que le dio gran popularidad y le va a permitir, según aspira el señor Correa, a reelegirse una y otra vez y otra vez y otra vez. ¿Sucederá eso, doctor García Falconi, o el correísmo ha entrado en su declive final? Bueno, el problema político no solo tiene que analizarse desde el gobierno, sino desde la oposición. Tenemos una oposición boba. Boba. Así de sencillo. Permítame, tenemos una oposición boba. Tenemos una oposición donde todavía cada cual cuida sus pequeñas parcelas de poder, donde no se analiza el problema nacional y se considera que todavía es un problema de parcelas ideológicas. Yo creo que los conceptos tradicionales de izquierdas y derechas se encuentran en crisis. Y creo que el tema es evidente, es decir, a nadie por ejemplo, un gobierno de derechas, entre comillas, como el alemán, el de la señora Merkel, que es una coalición demócrata cristiana, social cristiano, no se le ocurriría jamás discutir el tema de la educación o de la salud gratuita, por ejemplo, y que además tiene que ser una educación y salud de calidad. De calidad. Entonces, esto que antes se consideraba un patrimonio de la izquierda, pues ahora las derechas lo han entendido perfectamente. Como igual, un gobierno de izquierda, como el chileno, no se le ocurriría de ninguna manera denunciar el Tratado de Libre Comercio que firmó con la Unión Europea y con los Estados Unidos. Entonces, yo creo que ya tenemos que entender las izquierdas y las derechas de manera diferente, como tenemos que entender la democracia de manera diferente. Un gobierno democrático no solamente es el que ha sido elegido en las urnas, el gobierno democrático es el que actúa todos los días democráticamente. No puedo decir que un gobierno es democrático si no respeta la división de poderes, la división de funciones. Si es que los jueces se encuentran maniatados por la vía de controles administrativos, sancionatorios, y a la final terminan decidiendo en sus fallos con un ojo en el Consejo de la Judicatura y otro ojo en el caso. A la final, tratando de no desagradar al poder y de evitarse un posible procesamiento disciplinario. Entonces, eso no es democrático. No es democrático que las leyes sean producto de la voluntad de uno solo. Eso no es democrático. Entonces, ojo, la democracia ya no se puede entender solamente como una regla de mayorías, como se entendía desde la estructura del Estado liberal del siglo XVIII. No, ahora tiene que entenderse desde una doble vertiente. La democracia tiene una estructura formal, por supuesto, es decir, depende en mucho de los ejercicios de democracia directa y del voto, pero también tiene una estructura sustancial material que nos exige y que nos obliga además a exigir que en nuestra sociedad se respeten día a día ciertos estándares democráticos. Un gobierno puede ser reelegido 10 veces. Si no respeta a sus jueces, si los jueces dependen de la voluntad del Ejecutivo, no hay democracia. Así de sencillo. Si no hay prensa independiente, si no hay prensa independiente, no hay democracia. Si no hay oposición, no hay democracia. Volvemos al tema de la oposición. Cuando se habla de oposición boba, sí, ¿habla de líderes boba de la oposición bobos también? Pero mucho, por supuesto. Insisto, a la final, ¿qué es lo que nos propone la oposición? La oposición en algunos espacios nos propone volver al pasado, que nadie quiere, no, ¿verdad? O regresar a estructuras que ya de una u otra forma gobernaron el país y lo hicieron mal, que nadie tampoco quiere. Entonces, mientras no superen esa tara, mientras no entiendan que tienen que sentarse, conversar, y que tienen que además renovar cuadros, generar liderazgos nuevos, a Rafael Correa se le tiene que enfrentar desde su propia vereda, no desde la vereda del frente. Es decir,
mientras no entendamos que la gente no es que está en contra de las vías, no está en contra de las escuelas, no está en contra de los hospitales, no está en contra de los subsidios tampoco, no. La gente está en contra del autoritarismo, de la pérdida de libertades, de la pérdida de garantías por la vía de cooptación de los jueces. De eso es lo que está en contra. Pero, entonces, ¿quién nos ofrece esto? Nadie. Entonces, por eso se le podría decir bobo a Lasso, bobo a Rodas, yo creo que podríamos decir que en general, vuelvo, insisto, sin personalizar el tema, tenemos una oposición, como ente, una oposición boba. Una oposición que todavía no entiende, más allá de que pueden ser muy inteligentes todos los que dirigen, porque no digo que son bobos, no, tenemos una oposición como tal, boba. Es decir, una oposición que no entiende, no lee la coyuntura. No lee el momento político. ¿Y usted no ve a nadie en la oposición leyendo bien la coyuntura? Bueno, hoy por hoy no. Por un lado, por ejemplo, no veo a un candidato, el que sea, o a un potencial candidato, oponiéndose a la estructura punitivista del gobierno. ¿Se refiere a las reformas del Código Penal que lo volvieron represivo? A la final, por supuesto. Veo que desde la oposición, en muchos casos, el discurso es más impresentable todavía que del gobierno, y las exigencias de seguridad ciudadana, entre comillas, terminan generando la falacia de seguridad versus garantías. Es decir, queremos más seguridad, por lo tanto menos garantías procesales. Esto es impresentable. Y ese es el gobierno, y ese es el discurso del cual se ha apoderado el gobierno. Es decir, una de las digamos, cualidades que hay que reconocer del gobierno es, en mucho, haberse apoderado del discurso populista de la oposición. O sea, ¿qué diferencia tiene usted entre lo que dice, por ejemplo, el ministro Serrano y lo que dice el alcalde de Guayaquil en materia de seguridad? Nada. Es exactamente lo mismo. O sea, es decir, policía, cárcel, represión. O sea, no tenemos uno que nos diga, no, a ver, un momentito. La seguridad depende, sobre todo, de la seguridad del ejercicio de derechos de las personas. Y la persona que está procesada por supuestamente haber cometido un delito, primero debe ser tratado como inocente, y segundo, se le debe garantizar todo su derecho al debido proceso y todas las garantías que esto conlleva. No tenemos uno que diga eso. No tenemos uno que, por ejemplo, en tema de derechos alternativos, por ejemplo, el tema ecológico o el tema LGBT o el tema de las mujeres y el aborto, ninguno, todo el mundo pisa pero en puntillas, parecen balletistas, ¿no? Tratan de no pisar mucho porque cuidado ofenden a sectores. ¿Usted ha visto alguno, por ejemplo, que diga yo apoyo el matrimonio igualitario? Yo no. No, lamentablemente no. ¿No? ¿Usted ha oído alguno que diga yo apoyo el aborto en mujer violada? No, tampoco. Y eso es una pena porque la sociedad debería discutir esos temas con políticos que defiendan esas posiciones. Entonces, claro. A la final, termina abriéndose una brecha enorme entre el discurso político de oposición y el discurso político de la gente. Entonces usted dice la ciudadanía. La oposición es boba porque no plantea verdaderas alternativas. Porque no plantea alternativas y además, se está mostrando incapaz de leer el momento político, de leer adecuadamente. Este no es un problema de libre empresa hoy por hoy. Es más, bancos y empresas están haciendo banca y empresa tranquilamente. Por favor, ese no es un problema desde ahí. No es un problema tampoco hablando de también la oposición boba, izquierda radical, ¿verdad? No es un problema de la contradicción capital versus trabajo. Eso, yo creo que ya esa oposición que desde la que se podía entender a inicios del siglo XX, digamos, la contradicción trabajo versus capital, hoy por hoy no existe. Hoy estamos claros de que el capital sin trabajo no existe y el trabajo sin capital tampoco. Es decir, es una relación inescindible que además tiene que ser de compañerismo y de desarrollo mutuo. Bueno, hay sectores todavía en la izquierda extrema que todavía... Por eso hablo de que existe una oposición boba, una oposición boba, porque inclusive la izquierda, que podría plantear una alternativa a esta pseudoizquierda gubernamental, nos termina planteando las mismas bobadas que nos planteaban hace 50 años. Sí, además no tiene mucho derecho a hablar después de haber sido partícipes directos en la creación de esta estructura totalitaria. A la final, yo creo que en esto va a pasar un poco como lo que pasó en la Alemania del 45, ¿no? Cuando uno preguntaba ¿y quién fue nazi? Nadie. Parece que nadie había sido, claro. Cuando a la final todo el mundo... Hubo una mayoría correísta, sin lugar a dudas. Usted recordará que la constitución propuesta por Correa pasó con el 85% de aprobación. Lo que quiere decir que el 85% aprobaba una carta fundamental que trazaba un proyecto a futuro. Quiere decir que en su momento el 85% de los votantes endosaron el proyecto de Correa. Usted supongo que votó no. No, en absoluto, por supuesto. Yo también, por supuesto. Por qué? Porque yo ya vi lo que se venía. Ya.
Y además, como constitucionalista, yo ya vi la cantidad de mentiras, porque, ojo, no solamente el presidente miente, la Constitución miente. Por ejemplo, la carta de mentira, así, si le bautizaron como carta negra a la Constitución de García Moreno, yo creo que debería llamarse la carta mentirosa de esta Constitución, porque nos ofrece una cantidad de garantías y derechos que no nos puede, que la propia Constitución garantiza de que no se hagan efectivos. Lo que usted me está diciendo, doctor García Falconi, es que para recuperar la democracia el Ecuador tiene que desechar la actual Constitución. Yo creo que desechar es una palabra muy dura. Yo diría que reformar, y mucho, ¿no? Por ejemplo, se nos mintió con la estructura de este famoso Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y se nos dijo que era una estructura de mayor participación ciudadana y de control social. ¡Mentira! Claro, es un Consejo de Participación Gubernamental. Pero permítame objetarle. La Carta de la Esclavitud y la Carta Negra, las constituciones que hicieron para sí García Moreno y Juan José Flores, fueron desechadas, no reformadas. ¿No cree que la Constitución que se hizo para Correa y el correísmo tiene que ser desechada? Vea, yo creo, bueno, a ver, a la final va a ser un problema medio de semántica. Yo creo que la cantidad de reformas que requiere esta Constitución bien ameritaría que se diga que vamos a tener una nueva Constitución. Es decir, porque además hay un problema, y va a ser un problema político. Esta Constitución va a terminar estigmatizada. Va a terminar estigmatizada no solo por su contenido, sino por sus efectos. ¿Verdad? Es decir, hoy por hoy, por ejemplo, Chile está en la discusión de una nueva constitución. Y no es que la constitución anterior todo sea desechable, pero era la constitución de Pinochet, pues. Claro. ¿Verdad? Entonces, es más, cuando usted habla de Estado constitucional de derecho, en Chile le dicen, es el Estado de Pinochet, porque la primera constitución chilena que habla del Estado constitucional de derecho es la de Pinochet, y terminó estigmatizando un concepto que además es positivo. Yo creo que lo mismo va a pasar con esta constitución. Esta va a ser una constitución que, más allá de sus virtudes, va a terminar siendo recordada por sus defectos, y sus defectos claramente han sido nefastos. Por lo cual creo yo que habrá que desecharla y hacer una nueva constitución. Es decir, hay estructuras no una hecha para el correísmo, sino para un Ecuador democrático. Exactamente. Lo primero que tenemos que preguntarnos es qué es lo que queremos. Y eso es la primera pregunta que que la oposición no nos contesta. ¿Qué queremos? ¿Qué país queremos? Eso es lo que nos tiene. A ver, un país, ¿qué es lo que nos dice Lazo, por ejemplo? Queremos un país con mayores oportunidades de trabajo. La pregunta es, ¿cómo? ¿Verdad? ¿Qué va a hacer usted con los subsidios? A ver, explíqueme. ¿Va a eliminar? ¿Los va a mantener? ¿Qué es lo que va a hacer? No me toree. Porque es facilito decir, bueno, es que vamos a generar empresas, vamos a generar emprendimientos, vamos a generar inversión. Eso cualquiera lo puede decir. El primer tema es cómo. Y segundo, ¿qué se va a hacer con el área social? Y con los avances que han existido en el área social. Mientras no nos digan eso. O sea, a ver, ojo, alguna vez un político, un amigo, me decía, lo que queremos es lo mismo, pero con democracia. Y en mucho la gente lo lee así. Es decir, la gente no está en contra de la infraestructura social que se ha generado, de ninguna manera. La gente está en contra, sí, de que, por ejemplo, se controla a los jueces, que es una asignatura en la que también la partidocracia perdió el año. ¿Verdad? No podemos decir que antes los jueces eran independientes. La Corte del 97, que se ve como un referente, usted recordará los almuerzos vergonzosos con Febres Cordero y compañía. Igual. Sí, pero ahora, hoy por hoy, está mucho peor. Mucho peor. ¿Verdad? Entonces, claro, el tema no es volvamos a lo de antes, sino hagamos algo bien. No es que cambiemos de amo. No tengamos amo. No tengamos amo. Que el amo sea la ley. Tengo que hacer un segundo y último corte, doctor. Al regreso quiero preguntarle si es que esto que dice usted, que la oposición es boba y no plantea alternativas, nos va a condenar a los ecuatorianos a repetir un mandato de Correa precisamente porque no hay a quien... O de alguien de su grupo. O de alguien de su grupo, yo creo que va a ser Correa. Porque no hay a quien le plantee alternativas al Ecuador, al correísmo, a pesar de que está ya en decadencia. Volvemos enseguida. Seguimos con el doctor Ramiro García Falconi. Doctor, la pregunta ya se la anticipé. ¿Esa oposición boba no será capaz de plantarle cara al correísmo y por lo tanto este régimen se mantendrá? Y bueno, eso todavía está por verse. Hoy por hoy no veo una posibilidad. O sea, usted tiene esperanzas. Sí, bueno, yo espero que llegue un momento en que la cordura prime. Para los que estuvimos en la marcha del 1 de mayo, por ejemplo, fue por un lado muy emocionante ver la capacidad de movilización de la gente ahora ya en Quito, ¿verdad? Yo creo que llenaron 3 o 4 veces la plaza de San Francisco, porque llegaban, se quedaban un rato y se iban. El gobierno dice lo contrario. Bueno,
el gobierno dice cada cosa, ¿verdad? Sí, justamente hemos ya hablado de la capacidad de crear universos paralelos. El problema es que gran parte de la población, o buena parte de la población, todavía se traga ruedas de molino. Yo creo que difícilmente. Es más, usted vea la última encuesta de Sedatos, que fue aparte antes de lo del tema del IES, y ya demostraba que hay más gente que no le cree que aquella que sí le cree. Y esto por primera vez en 8 años. Yo creo que ya la palabra del presidente se ha desgastado y mucho. Y se ha desgastado no por gestión de la oposición, ni porque se ha puesto en evidencia por parte de los opositores, no, por el propio gobierno. Es decir, han sido tan de bulto las incoherencias que a la final la gente ya termina sin creerle. ¿Saben? Además, hay cosas que no se pueden ocultar. O sea, usted no puede ocultar una marcha de 100.000 personas en Quito. O sea, eso no lo puede ocultar. Es que la gente que ¿verdad? No está en Quito, la gente que oye la propaganda del gobierno aplastante, multimillonaria, se puede creer que... Las marchas en cada ciudad fuera también fueron muy importantes. Ojo, más bien, nosotros hemos minimizado, y este yo creo que es uno de los problemas de la oposición. Está centrando su accionar en Quito. O sea, si Quito se moviliza, si Quito se mueve, pasa algo. Si el resto ve, misa. Y eso no es así. En el resto del país las marchas fueron muy importantes y además se evidenció que había mucho más presencia de oposición que de gobierno en todas las otras ciudades. A pesar de que el gobierno movilizó miles de personas. El gobierno concentró todas sus fuerzas en Quito, ¿verdad? Concentró todos sus esfuerzos en Quito. ¿Y usted diría que aún en Quito perdió? Pero largo. A ver, el tema es de simple lógica. Primero, la plaza de Santo Domingo es más chiquita que la plaza de San Francisco. Yo creo que partamos de hechos objetivos. El 1 de mayo fue viernes. Ahí no podemos discutir, ¿cierto? La plaza de Santo Domingo es más pequeña que la de San Francisco. En la plaza de Santo Domingo todos se aglutinaron alrededor de una convocatoria, la de Correa. Es decir, en su momento todos estaban ahí. En la plaza de San Francisco, en cambio, fue itinerante el tema. Cuando yo subía por la plaza del Teatro, había una multitud ya regresando. Es decir, nadie se quedaba. ¿Justamente por qué? Porque nuestra oposición boba todavía no ha sido capaz de generar una propuesta única o una propuesta llamativa, incluyente, que haga que la gente esté ahí. Si es que la gente hubiera estado ahí, muchísimos no hubiéramos podido siquiera acceder a la Plaza de San Francisco porque habría estado completamente sin. Es que la convocatoria de la oposición no era a una concentración, era a una marcha. Sí, por lo tanto, la gente marchó y se movió y no se reunió solamente. Exacto, por lo mismo que hubo, o sea, que la dinámica fue la de la marcha y no de la concentración. Aparecería en algunos momentos como que no había tanta gente como en efecto hubo. Pero yo creo que eso es querer tapar el sol con un dedo. Pero volvamos al tema. A pesar de que ya, usted dice, más gente no le cree a Correa de lo que le cree, la oposición llama más gente de la que logra llamar y pagar el gobierno. Y sin embargo, hay el riesgo que esa oposición no pueda ganar las elecciones. Yo no diría que la oposición llama más gente que el gobierno. Porque la gente no va llamada por la oposición. La gente se está autoconvocando. Juan. Bueno, ok. La gente se autoconvoca y el problema es que tenemos una oposición que no puede canalizar eso. Que no puede capitalizar eso. Sutil diferencia, pero muy importante. Importantísima. Sí. Es decir, la gente sale porque quiere... Yo salí. A mí no me convocó ninguno de la oposición. Ojo. Yo no salí por ningún referente político de oposición. Y la mayoría de gente le pasó esto. Sí, tiene toda la razón. Entonces, el problema es que la gente ya está ahí. Y no hay uno que pueda decirnos, bueno, a ver, un momentito, organicemos esta vaina, salgamos de este trance de falta de derechos y proyectemos el país hacia adelante. Entonces, usted dice, por falta de un líder opositor o de una oposición en general en capacidad de capitalizar ese descontento creciente con el gobierno. Que supere esas pequeñas rencillas tontas. Por ese problema, ¿el Ecuador corre el riesgo de repetir correísmo? Por supuesto, el riesgo siempre existe. Correa siempre será un candidato fuerte. Ojo, el hecho de que hoy por hoy esté desgastado y esté pasando, creo yo, su peor momento político en estos 8 años, no significa que se lo pueda desechar de aquí a 2017. Correa es un tipo carismático, es un buen comunicador, es un tipo que mientras la oposición no plantea algo renovador, todavía parece como nuevo. Ojo, 8 años después de haber gobernado el país, si usted le enfrenta a un Lasso o un Lucio, siempre va a parecer como nuevo, ¿verdad? El 23 de febrero, ¿cuál fue el detonante? Por ejemplo, ¿qué pasó acá en Quito? Que apareció un nuevo, un muchachito a quien nadie lo conocía, porque a Mauricio Rodas muy poca gente lo conocía y que no había hecho además ninguna gestión pública previa.
En otras palabras, nunca había sido nada, ni actor de opinión, ni actor político. Simplemente apareció, buena cara, buen comunicador, buena imagen, hizo una campaña inteligente, le dio casi 2-1 a Barrera. ¿Por qué? Porque apareció como nuevo. Era una propuesta novedosa. Pero mientras la oposición continúe anclada en viejas figuras para enfrentar a Correa, Correa siempre va a tener la ventaja de la novedad. Lo que usted me está diciendo es que ni Lasso, ni Nebot, ni Carrasco, ni ninguno de las Acosta incluso posiblemente pueden enfrentarlo. Posiblemente Carrasco, pese a haber sido parte de la partidocracia, es una figura novedosa. Parte de la partidocracia y de la estructura política sobre la cual se montó el correísmo. Del propio gobierno, sí. Yo creo que hay que buscar gente joven, que no necesariamente sea una persona que nació ayer, es decir, pero yo creo que es necesario buscar gente joven que pueda enfrentar a Correa desde una estructura, uno, de novedad, dos, desde una estructura progresista también. Por ejemplo, gente, por dar un nombre, ¿no? Tipo María Paula Romo. ¿Perdón? Tipo María Paula Romo, por ejemplo, que si bien fue parte de la estructura de gobierno, yo creo que ha mantenido una posición coherente y en su momento, pudiendo haberse quedado dentro de la estructura de poder, no lo hizo y prefirió salir y ha sido además largamente denostada por el presidente por esto, ¿no? Claro, ahora, en un ambiente como el del Ecuador actual, en el que no hay espacios o prácticamente no hay espacios para la libre expresión del pensamiento, donde no hay espacio, por lo tanto, para que se promocionen nuevas figuras y se debatan ideas porque todas las controla el gobierno. ¿Cómo aparece en tan poco tiempo, cómo puede aparecer en tan poco tiempo un líder en capacidad de enfrentar al inmenso aparato estatal puesto a favor del al servicio del correísmo? Tienen que ser figuras que hayan hecho alguna trayectoria, pero que no estén claramente identificadas con la vieja estructura partidocrática, desde mi punto de vista. Por cierto, seguramente dirán, ¿cómo si están en una entrevista pueden decir que no existe libertad de expresión? Esa es una falacia total, ¿no? Porque eso a la final, traducido en buen cristiano, sería, si están vivos y todavía no los hemos encarcelado, ¿cómo pueden decir que no hay libertad? Claro. Entonces, claro. Que es un poco la falacia a la que acude siempre el gobierno. ¿Pueden decir cualquier cosa? No. Estamos siempre sujetos a una ley de comunicación inconstitucional, a una superintendencia de comunicación que actúa de manera descabellada, por darle un apelativo suave, y esto no es libertad. Además, pues, el país, salvo quienes se obstinan y no quieren ver, pues han visto cómo se ha perseguido a quienes tienen o tenemos un pensamiento independiente. Pero sin lugar a dudas, cómo hemos sido objeto de forma recurrente de nuestros del presidente, cómo hemos sido injuriados, agredidos, ofendidos, calumniados, claro. Eso no ocurre en un ambiente de auténtica. A mí en lo personal, 9 sabatinas del año pasado, recién vamos a abrir y ya voy 3, así que creo que voy a mejorar el número. En estos 2 años le debo ganar 10 a uno. A mí unas 90 me ha insultado, sí. Lo cual me honra, lo cual me llena de entusiasmo. Pero qué grave, por ejemplo, que un presidente reaccione así, que un presidente que es el llamado a generar unidad. Yo creo que el peor legado de la Revolución Ciudadana no va a ser la crisis económica, ni siquiera la crisis política. Va a ser la ruptura del tejido social. Porque eso sí cuesta generaciones restañar. Reconstruir el tejido social. Hacer que nos veamos como compañeros de viaje y no como contradictores y enemigos sin conocernos, eso toma generaciones. Yo creo que lo que está pasando en Venezuela, que ya es una crisis especial, es muy decidor, ¿no? Es una crisis muy clara. Va a llegar un punto, y están llegando a un punto de irracionalidad en que gente agrede a otra gente a la que no conoce, de la que no sabe nada, a la que posiblemente si la encuentra en la calle le saludaría. O sea, ese tipo de irracionalidad solamente puede generar, por ejemplo, el fútbol, ¿no? Donde el de camiseta amarilla quiere matar al de camiseta azul sin saber quién es. Claro. Pero cuando eso se traslada al ámbito político, eso resulta gravísimo, porque ahí terminamos volviéndonos ya no seguidores de un proyecto, sino barras bravas de un proyecto. Pero esa es responsabilidad directa del señor Correa. Sin lugar a dudas. Él por eso digo, ha agredido a todo el mundo. Sin lugar a dudas. El problema es que no solamente Correa lo ha hecho, sino que eso ha generado una política gubernamental. Es decir, usted tiene un montón de correitas chiquitos en cada institución, ¿verdad? Y que repiten los mismos lugares comunes, las mismas falacias, los mismos cuentos, los mismos falsos dilemas, ¿verdad? Que lo hacen tal cual y que terminan traspolando esa actitud personal del presidente y transformándola en una
actitud gubernamental. Y que hemos llegado a este punto, me atrevo a preguntarle, ¿usted cree, con todo su conocimiento, su cultura, que la conozco y la reconozco porque lo he tratado a usted periodísticamente ya varios años, ¿usted cree que la historia será benévola con el correísmo o será dura en su juicio? Yo creo que la historia se sigue escribiendo hoy por hoy. Yo creo que el tema de los derechos, a ver, ojo, yo creo que eso dependerá en mucho de quién la escriba. Y más allá de eso, si es que el estándar es de derechos humanos, yo creo que será recordado el correísmo como un periodo no positivo. No positivo. ¿Verdad? Es decir, no podemos, ya a diferencia de lo que pasaba en el siglo XX, en el que la generación de infraestructura o de inversión social podía ser lo que marcaba un gobierno, que no digo que hoy no sea importante, por supuesto, pero estamos en un momento diferente. Y yo creo que ese ha sido el principal problema de gobierno. Tampoco ha sido capaz de leer el momento histórico. El gobierno se ha llenado la boca diciendo que vivimos un cambio de época. Sin embargo, actúa como la época anterior. Entonces uno dice, sí, es un cambio de época, donde ya no podemos entender, por ejemplo, las contradicciones sociales desde el capital versus trabajo. No, ahora tenemos que entender la diversidad, el reconocimiento, los problemas de identidad, de pluriculturalidad. Esa es la nueva época. Ya no es un problema de construir escuelas en el Yasuní, es un problema de no joder el Yasuní, dejarle tranquilo y en paz. Y de que los pueblos originarios, que los pueblos ancestrales puedan vivir de acuerdo a su cosmovisión. ¿Verdad? Lo otro, esa visión que por cierto, me recuerda mucho el discurso chino cuando entraron al Tíbet, por ejemplo. No, si ahí están viviendo en la Edad Media. Nosotros hemos llegado a construirles escuelas, hospitales, carreteras, y sin embargo los tipos quieren libertad, quieren identidad, quieren reconocimiento. Usted analice, Jorge, y va a ver que los grandes conflictos del siglo XXI ya no son conflictos netamente económicos, es decir, esa lectura marxista de la subestructura y superestructura, yo creo que ya se queda corta. Son problemas de identidad, son problemas de reconocimiento. Usted no puede explicar el Estado Islámico solamente desde el control de campos petroleros. Es un problema que va mucho más allá. Es un problema de facciones dentro de los musulmanes, chiitas, sunitas, etc. Entonces ya no es un problema solamente económico. Las masacres que hubo en Ruanda en la primera década de este milenio, de este siglo, fueron problemas no económicos, Tutsis versus Hutus, por ejemplo. Fueron problemas étnicos y de reconocimiento y de identidad. Y si no entendemos este nuevo mundo y continuamos con las lecturas anteriores, vamos a generar este tipo de crisis. Yo creo que el gobierno pudo haber hecho lo mismo sin afectar libertades, por ejemplo. ¿Qué necesidad tenía de construir en el ideario social y político al comunicador como un enemigo natural? Es una idiotez. No fue necesario. Y yo creo que ahí en mucho entraron, aspectos inclusive de psique del presidente. Es decir, él evidentemente tiene sus obsesiones. Usted es una de ellas. Qué bueno, me alegro. Me alegro que sea evidente. Doctor Ramiro García Falconi, muchas gracias por haber estado aquí. Siempre he disfrutado las entrevistas con usted y esta especialmente porque ha podido ser larga y caudalosa. Tenemos que repetirla. Gracias por haber estado aquí. Gracias por la invitación. El doctor Ramiro García Falconi, columnista del diario El Universo, un constitucionalista, un penalista, defensor en estos años especialmente de las causas más difíciles, las causas de las libertades, de los derechos, de las garantías de nosotros, los ciudadanos.